Soy Gloria López Llobet de Rodríguez, vengo de una familia de editores, soy la quinta generación de editores. Aprendí el oficio con mi abuelo, Antonio López Llausàs, un catalán que vino a América y se hizo cargo de Editorial Sudamericana cuando esta apenas empezaba. Y bueno, en la actualidad soy editora de Daza en Argentina y de una editorial infantil que fundé con mi marido y mis hijas hace 13 años, que se llama La Brujita de Papel. Trabajé prácticamente toda mi vida, o sea 40 años, en Editorial Sudamericana. Empecé muy joven, a los 16 años, cuando murió mi padre. Lo único que sabía era escribir a máquina. Poquito a poco fui aprendiendo con él, era muy severo, pero me quería mucho. Y siempre miraba todo, miraba las cartas, dictaba unas cartas larguísimas en aquella época. Tenía una letra terrible que al final su secretaria la conocía y al final yo aprendí a conocerla y escribía y no terminaba las frases, entonces había que adivinar lo que seguía. Él tenía una casa muy abierta, siempre invitaba a comer a escritores, a editores. Todos los que pasaban por Buenos Aires, que venían de España, prácticamente pasaban por la casa de mi abuelo. Y luego, por supuesto, todos los autores argentinos que publicó Sudamericana en su momento. Luego me casé, mi marido también empezó a trabajar conmigo, mis hermanos también entraron todos en la editorial, algunos siguieron, otros se fueron. Y bueno, y pudimos seguir esa tradición. Luego mi abuelo, en un momento dado, volvió a Barcelona y fundó la editorial Edasa, que todavía hoy funciona y en la que trabajamos. Actualmente yo soy presidenta editora de Edasa. Y en México, otra editorial que se llamaba Hermes, que era una distribuidora de los libros que publicaba Sudamericana en Argentina. Luego, cuando vendimos la editorial al grupo alemán Bertelsmann, se vendió Hermes, se vendió Sudamericana, pero nosotros conservamos Edasa. Uno de mis hermanos, Javier López Llobet, y yo tuvimos que quedarnos por contrato en la editorial. Mi marido y otro de mis hermanos que era el gerente y la parte financiera, tuvieron que irse y durante 5 años no podían hacer nada referente al negocio editorial. Y después que pasaron esos 5 años, mi marido trajo Edasa a la Argentina y empezó a publicar libros en Edasa, pero de autores argentinos. Bueno, yo me quedé trabajando con el grupo alemán, tenía que quedarme 5 años, al final me quedé 8, trabajé muy bien con ellos, pero en un momento dado me pareció que ya no era exactamente lo que a mí más me interesaba, porque la empresa era tan grande y tenía a mi cargo no solo Argentina, sino Uruguay y Chile también, y mucha gente, toda la parte de, digamos, editorial, todos los editores, más la parte de producción, la parte de prensa y marketing, y era un gerenciamiento. Y a mí me gustaba más la parte del trabajo con los libros, con los autores, con los ilustradores. En aquel momento mi hermano Javier ya era el director general, así que era bastante familiar el trabajo a pesar de que era una multinacional. Pero producíamos más de 60 novedades por mes y más las reimpresiones, era mucho. Y hacíamos algún tipo de libros que no me interesaba tanto. Entonces, bueno, decidí irme. Pensé que me daba mucha pena perder la parte infantil de la editorial, que yo había empezado en Sudamericana con publicando los libros de María Elena Walsh y después con Canela, que fue una autora que hizo una colección muy interesante que se llamaba Panflauta. Y entonces un día llegué a mi casa y le digo a mi marido y a mis hijos, ¿qué tal si hago una editorial infantil? Y yo no pensé que mis hijas iban a querer formar parte, y empezaron ay, yo te puedo ayudar en esto, la otra, yo te puedo ayudar en lo otro. Y actualmente tenemos más o menos unos 150 títulos ya. Y bueno, y juntamente con mi marido empecé a trabajar en Edasa. Tenemos otro gerente, editor, Fernando Fagnani, con el que trabajamos muy en común acuerdo. Trabajamos con Edasa de España, también en común acuerdo, pero con mucha libertad.
de poder hacer los libros que sí interesan o que no, cada uno independientemente, porque entendemos que los mercados son muy distintos. No, a ver, a mí me parece fantástico que haya carreras de edición y que se estudie. Yo no lo pude hacer porque no me dieron los tiempos, sino evidentemente que lo hubiera hecho. Lo que sí creo que es muy bueno tener al lado buenos editores que te vayan enseñando el oficio, porque creo que es un oficio y que se aprende muchísimo con la experiencia y sobre todo se aprende de los errores, porque, a ver, uno va publicando libros y la mayoría no funcionan. Bueno, mi abuelo también venía de una tradición de editores, su padre y su abuelo eran editores y además tenían librería y después mi abuelo también tuvo imprentas en Barcelona. Ellos publicaban, el padre y el abuelo de mi abuelo publicaban unas revistas en catalán, La Esquella de la Torralla y La Campana de Cristal, que eran muy conocidas y muy famosas y además eran un formato grande, tabloid, con unas ilustraciones de grandes ilustradores de allí, fotógrafos. Él fundó una librería allá que se llamaba la Librería Catalunya, que luego una época se tuvo que llamar Casa del Libro, en la época franquista, y luego volvió a llamarse Catalunya, que quedaba en la Plaza de Cataluña, en la Ronda de San Pedro 3, y estuvo trabajando en la Casa Jet. Y de ahí fue que don Rafael Vehils, que era un amigo de él, que estaba en Barcelona trabajando en la Chade, lo invita a venir a hacerse cargo de Sudamericana, que en aquel momento la acababan de fundar Victorio Campo, Oliverio Girondo, Santa Marina, es decir, una serie de intelectuales argentinos. Y él viene a Buenos Aires y evidentemente, claro, todos estos grandes, ilustres argentinos, ninguno era editor. Entonces empezaron a hacer los libros de sus amigos y a los pocos meses la editorial estaba fundida. Entonces cuando llega mi abuelo, que conocía el oficio, yo cuando veo los catálogos de 3 años después, ya tenía una editorial con unos fondos increíbles, porque claro, fue una época en que España no podía publicar nada porque acababa de salir de la guerra civil, Europa había empezado la guerra, o sea que fue un momento muy propicio para la Argentina y ahí empezaron a publicarse aquí todas las traducciones de los grandes autores internacionales, Faulkner, Hemingway, Steinbeck, Malraux, Simone de Beauvoir, Camus, Hesse, Thomas Mann, en fin, todos los grandes autores. Primero todos esos grandes autores internacionales y luego grandes autores argentinos. Bueno, Cortázar, bueno, luego el boom de la literatura latinoamericana. Hicieron la primera colección de bolsillo junto con la gente de Messé. Entonces las dos editores, los libros exitosos de la editorial, los hacían en edición de bolsillo y se compartía, se llamaba Piragua esa colección. O sea que ya en aquella época fueron precursores del libro de bolsillo. Mi padre empezó a trabajar también con mi abuelo, hizo cosas muy interesantes porque, por ejemplo, trajo la revista Planet, que se llamó Planeta acá, en el año 64, se lanzó esa revista acá, que llevaba un apéndice de Argentina que se hacía acá, con cosas de autores de aquí. Y la revista salió en diciembre del 64 y llegó a vender 40.000 ejemplares de cada número, era una revista mensual. A ver, los libros de Argentina se exportaban a toda América Latina. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, más o menos el 50% de la producción de Sudamericana se exportaba a América Latina. Y hoy, bueno, se fueron perdiendo esos mercados. Bueno, se fueron perdiendo porque por un lado España recuperó el tiempo perdido y además porque los mercados de Latinoamérica como México, Colombia, Perú empezaron a crecer y a publicar autores locales y cada vez a tener su propia producción, entonces ya no circulan con tanta facilidad los libros de Argentina como circulaban en aquella época, ¿no? Se distribuía en América Latina, se mandaba directamente a los libreros de América Latina, había un corredor que viajaba por América Latina y después en México se hacían algunas de las ediciones, se hacían también en México, para México y Centroamérica y más o menos así se dividía. Y después en España, en Edasa de España, se empezaron a hacer las ediciones de los libros de Sudamericana de Argentina impresos en España. Al principio, bueno, todavía en la época de la censura española,
los libros de Argentina se vendían en España, pero debajo del mostrador. Y había algunos libreros que los escritores o la gente sabía que los tenían, entonces los vendían con una tapa falsa en sus librerías. Y había como un depósito clandestino donde iban los libros de Sudamericana y de ahí se repartían a la gente que le interesaba la literatura. Mi abuelo tenía un asesor literario que fue Julián Urgoiti, que era un vasco. Bueno, y él le asesoraba en, digamos, mi abuelo llevaba más la parte comercial y la parte de las finanzas y lo que sea. Mi abuelo era un gran lector, pero no de libros, sino de revistas, de diarios, de ensayos, pero tenía olfato de editor y sabía lo que sí y lo que no. Entonces todos ellos le traían sus libros y se publicaban en Sudamericana. Había una colección muy linda que se llamaba la colección Diamante, con libros de cuero, con papel biblia, lindísimos, donde salían todas esas obras y realmente tuvieron, no sé, España en un enigma histórico, por ejemplo, de Sánchez Albornoz, se vendió durante años y después, bueno, todos los libros del Corazón de Piedra Verde, todas las biografías de Hernán Cortés, Simón Bolívar, de Madariaga también. Recuerdo que vendíamos cantidades. Después mi abuelo hizo una vez algo que yo digo que fue casi el primer libro de autoayuda que se publicó acá, porque empezó a publicar los libros de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos, cómo suprimir las preocupaciones, que era un norteamericano, que se lo ofrecieron a mi abuelo y a él le pareció que no era del nivel literario de Sudamericana. Entonces dijo, no, esto no se puede publicar en Sudamericana, pero veo que esto va a ser un buen negocio. Entonces él puso el dinero y lo publicó con un sello para no confundir al lector. Y entonces empezaron a vender, y se empezaron a vender tanto que le dio vergüenza tenerlos él, porque parecía que sacaba lo que se vendía. Entonces, bueno, después, digamos, metió Cosmos dentro como una colección de Sudamericana. A mi padre le gustaba mucho la ciencia ficción, y junto con Francisco Porrúa y otro socio hicieron la colección Minotauro, editorial Minotauro, donde se publicaron Bradbury, Ballard, Tolkien, Ursula Le Guin, montones, Arthur Clarke, montones de autores de ciencia ficción, pero exitosísimos. Todos los libros vendían 10.000 ejemplares. Una colección en que todos los libros vendan 10.000 ejemplares es increíble. Y cuando salía Bradbury, 15.000. O sea, de primera edición. Hoy en día, en general, no es tan fácil vender la ficción. Así, por supuesto, siempre hay autores exitosos. Pero había como una cantidad al mismo tiempo, ¿no es cierto? Él llegó de la mano casi de Minotauro, ¿no? Empezó a trabajar en Sudamericana como asesor cuando se retiró, se murió, no me acuerdo, un asesor que se llamaba Luis Jordana, que también era español, y empezó Porrúa. Empezó a publicar enseguida, bueno, autores importantes de Argentina, Moyano, Marechal, Luis Hars, luego Cortázar, Manuel Puig, y bueno, y ya luego que salió García Márquez ya fue como el golpe fuerte de timón, ¿no es cierto? Y tenía un gusto, muy buen gusto, y acertaba a ver, entre calidad y venta, ¿no es cierto? Que no siempre van de la mano. Y después, bueno, con la colección Minotauro también, Porrúa trabajó muchos años con nosotros. Después que se murió mi padre, siguió trabajando con mi abuelo, se llevaba muy bien con mi abuelo, y en un momento dado, luego de la dictadura, decidió que se iba a ir. Se fue primero a vivir a Mar del Plata y después se fue a vivir a Barcelona. Siguió trabajando con nosotros Enrique Pesoni, que también fue uno de los muy buenos editores que tuvimos, y era muy buen traductor, además, por consejos de Luis Hars. Le comenta que había leído cuentos de García Márquez y que era muy interesante, y le aconseja a Porrúa que lo lea. Porrúa los lee y le escribe a García Márquez y le dice que le interesaba mucho, que había leído sus cuentos, que le interesaba mucho a ver si tenía alguna novela o si estaba escribiendo algo. Entonces García Márquez le contesta y le dice, estoy muy emocionado que en Sudamericana quieran publicar algo mío, pero tengo la novela que estoy terminando
medio comprometida de palabra con un editor uruguayo. Voy a ver si puedo deshacer ese compromiso. Entonces le manda el primer capítulo de 100 años de soledad y Porrúa le dice, quiero publicarla. Y entonces logra deshacer el acuerdo que había hecho con Arca y le da el libro a Sudamericana, Porrúa. Se firma un contrato con un anticipo de $500 por el libro, pero Porrúa firma ese contrato habiendo leído solamente el primer capítulo de 100 años de soledad. Y lo convence a mi abuelo de que es una obra maestra. Porrúa y mi abuelo deciden hacer una tirada de 8.000 ejemplares de ese libro, que era una cosa insólita. Y evidentemente sale el libro y Tomás Eloy Martínez publica en la tapa de primera plana la foto de García Márquez. Y bueno, eso apoya también a la salida del libro y el libro empieza a venderse y no deja de venderse nunca más. Y durante años Sudamericana sigue publicando todos los libros de García Márquez, que fue siempre muy fiel con nosotros. Era un editor, es decir, leía, iba y venía con los autores. Y me acuerdo de autores a los que le dijo, no te conviene publicar este libro, y bueno, lo respetaron y no lo publicaron. Por ejemplo, Cortázar. Los primeros contratos, por ejemplo, de Cortázar, de García Márquez, eran para todo. Porque el autor era el primer libro que le publicaban y te daba todo. Luego, a medida que el autor se fue haciendo famoso, se fueron cercenando esos derechos, porque venía el autor y te decía, mirá, quiero un agente, no sé qué, en el próximo libro me guardo los derechos. Y no era fácil vender desde Argentina derechos al resto del mundo, estábamos muy lejos, ¿no? Y eso que acá hubo 2 agentes literarios que eran buenos, International Editors, Nicolás Costa, y Lawrence Smith, que era un inglés, que tuvo una agencia durante muchos años que representaba a los editores ingleses y americanos también. Ellos nos vendían a nosotros cuando queríamos vender afuera, estos agentes que trabajaban para vendernos a nosotros no trabajaban tanto para vender nuestros libros afuera. Cuando España empezó a crecer y algunos autores argentinos fueron publicados en España, fue más fácil salir a Europa, ¿no? Hoy en día todo es fácil. Mandas un PDF a los 2 minutos, vas a la feria de Frankfurt, en 5 terminó la feria y el lunes tenés 50 manuscritos en tu computadora. Antes tenías que mandar el libro por correo, se perdía, era muy caro, te lo mandaban en barco, cuando no llegaba el libro lo tenías que volver a pedir, era todo como mucho más difícil y lento, ¿no? Las ferias son interesantísimas porque uno conoce personalmente a los editores de otros lados y empezás a establecer relaciones con editores de distintos países, con agentes de distintos países, y de esas relaciones salen las cosas. Lo que te da el conocimiento de los editores de otro lado, de los agentes de otro lado, ese conocimiento personal, esa confianza, y bueno, eso sigue funcionando. Y eso es importantísimo, empujar, ayudar al libro, seguirlo, porque no es solo publicarlo, hay que venderlo después. Promocionarlo, ir a las librerías, contarlo, entusiasmar a los libreros, a la prensa. Es decir, no hay que dejar los libros solos. Todos los meses tenemos reuniones con, por ejemplo, las cadenas, con los encargados de las librerías, y vamos los editores y les contamos los libros que sacamos, y eso para mí es la mejor manera de lograr que el librero se interese, porque recibe tanto material que si de alguna manera no le podés destacar tus libros es muy difícil que los lea.